mi gente, queridos estudiantes de Spring Spanish. Hoy voy a estar con mi colega Mariana y vamos a hablar todo sobre el amor, las citas y las relaciones. Su tarea como estudiantes es poner atención, escuchar los chunks de español que utilizamos y, bueno, si no están entendiendo todo, pueden apoyarse de los subtítulos. Si les gustaría memorizarse los chunks de español que vamos a usar en esta lección, asegúrense de checar nuestro Inner Circle. Ahí en el Inner Circle van a poder encontrar todas las flashcards, tanto de esta lección como todas las demás que publicamos aquí en el canal de YouTube de Spring Spanish. ¡Que empiece el chisme! ¿Qué onda, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? También, ¿ya estás lista para nuestra super sesión de chisme? Sí, para el chalecito de la tarde. Sí, para echar el chal. Muy bien. Oye, pues empecemos con esta pregunta. Dime, ¿qué piensas tú que es la principal queja que tienen las mujeres mexicanas sobre los hombres? Bueno, ya cuando se trata de citas, supongo que algunas se quejan de, por ejemplo, que algunas me ha tocado como que se quejan de que está desapareciendo como la caballerosidad, ¿no? Como que ya no les abren la puerta, o ya no pasan por ellas, o ya no pagan la cuenta. Okay. Lo cual me genera como sentimientos encontrados. Claro, porque somos mujeres empoderadas y liberadas, pero se aprecia la caballerosidad también. Justo, exacto, como que se siente lindo. Sí. Ya cuando se trata de parejas casadas, pues... O relaciones más estables, digamos. Ajá, sí, o que están viviendo pareja. Pues he escuchado, por ejemplo, que, bueno, como que muchos hombres son como más descuidados, ¿no? Entonces dejan la ropa sucia en el piso, no dejan... Creo que hay mujeres a las que les molesta que creo que la tapa del baño se quede arriba o abajo, no sé bien. Ajá, sí. Sí, ya sé, sí, ajá. Como esas, que ya como cositas que no conocías a lo mejor en la etapa de noviazgo, pero que pues salen a la luz ya cuando estás compartiendo un techo, ¿no? Entonces como que deja la tapa de la pasta de dientes por un lado y la pasta por otro, ¿no? Cosas así. Ok. Ese tipo de cosas. Sí, pero la verdad es que no sé si podría generalizarlo porque... Muchas de mis amistades son LGBT, entonces creo que las problemáticas también como que son distintas. Son distintas, en pareja, ¿verdad? ¿no? O sea, distintas, pero a la vez creo que tiene que ver con un tema más como de personalidad, ¿no? O sea, no tanto como que porque eres hombre, porque eres mujer, sino porque tu personalidad es pues ser una persona descuidada o sumamente organizada. Entonces. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que si le preguntas así como en general a las mujeres, dirían que los hombres son unos infieles. Sí. Y ahora al revés. Al revés, ¿cuál crees que sea como en general los hombres mexicanos? O sea, si les dijeras, o sea, estás en una mesa con muchos hombres y les dices, ¿cuál es la principal queja que tienen contra las mujeres mexicanas? Creo que como que muchas luego son como muy obsesivas, ¿no? O como muy territoriales. Como, deja de hablarle a tu amiguita tal, ¿no? O como... A lo mejor a veces sí he escuchado a amigos que se quejan de que a lo mejor la novia, la pareja es muy como mielosa, como todo el tiempo ahí encima, como que... Encimosa, ok. Ajá, como que quiere, como que sienten que su libertad se ve como amenazada y luego como que eso también luego los lleva a hacer el mentado ghosting, ¿no? Entonces, sí, como que lo que más he escuchado es eso, como esa... como cierta obsesión o como ya como que la mujer toma demasiadas atribuciones en la vida del hombre y como no sé si haya pasado, no conozco ningún caso, pero cuando escucho ese tipo de quejas me acuerdo mucho de la película de Cómo perder a un hombre en 10 días. Cuando ella llega al departamento de él y pone todas sus cosas por todos lados. Y pone sus tampones, ¿no? Ahí, sí, me encanta. Como ándale, algo así. Ajá, pienso en eso. Y sí, siento que esa sería como la principal queja, como que de repente a lo mejor sienten como un cambio, ¿no? En la personalidad de la mujer.
Y tiene que ver mucho, pues, como cómo nos construyen a las mujeres como seres del amor, ¿no? Claro, sí, yo siempre, mira, yo también he notado mucho eso, ¿no? Yo digo, bueno, es que la construcción social, digamos, de las mujeres, por lo menos de las mujeres heterosexuales, es como que no importa lo que hagamos con nuestra vida, no importa que seas doctora, en física cuántica, no importa que seas la CEO de una Fortune 500, como que lo más importante en tu vida va a ser tu vida romántica y tu vida sentimental. Eso es como que lo más importante, porque, o sea, no es que nadie te lo diga así, tal cual, ¿no? O sea, mi mamá no me dijo, la cosa más importante en tu vida, o sea, no, es casarte, no, nunca nadie me dijo eso, pero como que toda la sociedad está construida a poner al centro el amor romántico y sobre todo el amor romántico heterosexual, ¿no? Y sobre todo más para las mujeres, o sea, pues yo crecí todavía con esas películas donde el final es casarse, ¿no? Como todas las princesas. Y vivieron felices para de siempre. Disney, como que tendrás a lo mejor derecho a 1, 2 o 3 aventuras en tu vida, pero luego te casas y ya viviste feliz para siempre, lo demás ya no importa porque ya estás casada, ya lo lograste. Entonces siento que cuando empezamos una relación, un hombre y una mujer heterosexual, por lo menos, entramos a la relación desde diferentes puntos de vista. O sea, para las mujeres entramos como que, wow, no mames, esto es súper importante, es un elemento primordial en mi vida, y los hombres como que se la topan un poquito más ligero, ¿no? Yo creo que más bien deberíamos de ser así también nosotras. Y siento que por eso nos volvemos un poquito más como medio celositas, territoriales, y queremos ser como la prioridad en la vida del güey. Sí, la prioridad y la única también, porque bueno, sí. Ajá, y la única, sí, obvio. El cómo construyen a los hombres, pues también da mucho esa idea de que tienen la libertad de tener a más de una, ¿no? O de que, bueno, claro, una cosa es la esposa, la madre de mis hijos, ¿no? Que merece todo mi respeto, pero esa idea de respeto no entra la fidelidad necesariamente. Claro. Entonces, sí, creo que es un tema muy, muy complejo que tiene como raíces en diferentes cuestiones, incluida la religión. Pero sí, lo que he escuchado de amistades son esas como principales quejas, ¿no? Pero bueno, otras cosas obviamente, pero creo que ya tienen más que ver como con temas de personalidad individual, ya no tanto como que puedan generalizarse a nivel hombre-mujer. Oye, Mariana, ¿y tú has salido con algún extranjero? ¿Y cómo fue tu experiencia? No, la verdad no. ¿Y tú con uno o con muchos? No, la verdad no. En la maestría, cuando estaba en Inglaterra, sí hubo ahí un par como que me tiraban la ondita. Pero pues no, la verdad que soy bien ñoña, entonces. Ok. No se dio. Y aparte, bueno, también me fui a Inglaterra y mi novio se quedó acá, entonces tenía como una relación a distancia. Y pues sí. Ok. Y tú sí eres fiel, sí. No que los hombres. Sí. Es muy chistoso porque recuerdo que cuando era cuando era pues chavita, ¿no? Adolescente, que empiezas a imaginar como tu vida futura y justo lo que decíamos, como que te pintan que lo máximo en tu vida va a ser casarte y tener hijos. Entonces, recuerdo que hubo una etapa en la que ya tenía yo hasta los nombres de mis hijos y todo, ¿no? Bien loco el asunto. ¡Ay! Sí, yo también. Y sí recuerdo que yo decía, no, con un mexicano nunca en la vida. No sé por qué. Como que yo quería, ¿no? Irme al extranjero y demás, pero pues no, la verdad es que estoy muy contenta con mi chico, tenemos ya, pues sí, bastantes años juntos, y ¿desde la uni? Desde antes. ¡Ay, Mariana, qué padre! Justo eso te iba a preguntar, que cuál era mi estatus. Current status. Ajá. Sí, pues sí, no, tengo pareja, digo, somos novios, pero y sí teníamos antes de la pandemia, teníamos planes como de ya irnos a vivir juntos, pero se vino la pandemia y se complicaron un poco las cosas. Ok. Pero sí, no, es complicado porque bueno, yo soy re feminista y ya estoy como completamente en contra del matrimonio. Podemos dedicar un video aparte a eso. Claro, es institución. Sí, claro. Y él a veces sí como que me dice que se quiere casar, ¿no? Y yo como de, no lo creo, Rick.
Ay, sí, te entiendo, pero bueno, no sé, es un contrato. Sí. Pues es Ya, que es un creo que no contrato, es lo firmas, no necesario, pasa nada. ¿no? Como el papel para que, pues sí, para que haya acuerdos. Al final creo que cualquier relación es un tema de acuerdos, pero no lo tienes que poner por escrito o que haya una intervención estatal para que tenga validez o para que realmente haya un compromiso, ¿no? Porque luego mucha gente se ¿Y qué casa tal una y... intervención? Ajá, dime, Ajá, mucha perdón. gente se casa por el Estado, ¿no? Por la iglesia y pues termina mal el asunto, ¿no? Entonces, no es garantía de nada, creo que es un Sí, trabajo como no, conjunto, también, pero también individual y cotidiano, entonces, pues sí, me parece complicado, como complicarlo mm, aún más de lo que por sí es el ok, tema del ok, matrimonio, ok, ok. entonces, sí, ahorita tengo pareja, pero no desde hace mucho, pero a pesar de eso no hay como planes de boda ni nada así. Ok, ¿Y tú? mira nada más. Ay, yo estoy soltera. Mm. Yo estoy solterita. I put the sing in single. Don't care about a ring on my finger. Sí, estoy soltera Ujú. yo. Pues salgo de citas de Ujú. repente. ¿Y qué tal? Salgo en muchas primeras citas que ahí acaban, que nunca se vuelven una Mm, segunda cita. ok. Y bueno, no sé, hablando de citas, Ujú. dime a ti, o sea, ¿qué te parece que sea como un super turn off en una cita? Algo así que completamente mate la posible química, que elimine todo tipo, cualquier tipo de interés. ¿Qué cosas te parecen a Pues ti? ahorita en este punto de la vida en Ujú. el que me encuentro, sí sería como algún comentario como machista o misógino, racista, clasista, así sería como, no Ujú. creo. Sí, ya Sí, ya ahorita sé, yo ya también. soy como muy Ajá. exigente en que estemos en la misma sintonía de cierto modo. O sea, sí entiendo que por supuesto va a haber en algún momento, no, o sea, no puede haber como perfección absoluta, ¿no? En el sentido de una persona completamente reformada, digamos, ¿no? En estos temas de derechos humanos y Ujú. tal. Pero sí alguien que por lo menos tenga la sensibilidad de decir, bueno, quizás eso que se dice muy seguido no es del todo correcto, entonces mejor no lo digo. Claro. Uh-huh. Ujú. Entonces, sí, creo que Ok. sería algo como un comentario, por supuesto algún tipo de comportamiento, ¿no? Si notas que pues te hace un gesto o algo que no, como que creo que te genera como una vibra extraña, pues creo que sería como Ok. una luz roja, ¿no? Para decir, Sí. quizás esto no. Pero Claro, sí, de exactamente. hecho, sí ha habido como ex compañeros de la universidad que así como que me han como querido invitar, ¿no? A salir, no saben que tengo pareja, eh, Ah, ok. pero como que, es que estás muy guapa y no sé qué, o sea, como queriéndome enrollar en esto, como adularme, ¿no? Ajá, Y ajá. casi, o sea, como adularme y casi como que te estoy haciendo el favor de adularte, ¿no? Y decirte lo guapa que eres. Y yo Sí. así como de, pues no lo necesito, muchas gracias, que te vaya bien. Ok, Entonces sí, como ok. ese tipo de comentarios, ¿no? De comportamientos que dejan ver que se creen más que otras personas o que yo, sí sería algo como de, Ujú. no, mejor no. ¿Y tú? Sí. También, ¿sabes? A mí, para mí un súper, algo así que, ay, no, Ujú. que no me gusta para nada y que se me hace como, no. Next. Es cuando me quieren hacer una, ay, yo, que me halaguen, obvio, a mí Mm, me encanta, sí, dime, ujú, dame, ujú. mándame flores, dime que estoy bonita, papáchame todo, pero no me gusta cuando tienen que incluir algo negativo en el halago. Por Mm. ejemplo, cuando hay, tú eres diferente a las demás Ah, mujeres, o claro. como, ay, tú sí Sí, me caes bien, pero o sea, las demás sí. mujeres son así, tú eres, ay, es como, no manches, las demás mujeres incluye a tu mamá, a tu abuela, a tus hermanas, a tus Por sobrinitas. supuesto. Las demás mujeres son súper chingonas. Las mujeres son maravillosas. No me digas que, ay, yo sí, porque no soy como las demás. Ujú. Ah, eso se me hace como que no manches, y las demás son Sí, maravillosas. sí, sí. Eso no me gusta. Oye, Ujú. ya mencionaste acuerdos, ahora mencionas que no hay lugar para el Ujú. egoísmo. ¿Qué otra cosa o qué otras cosas consideras que son fundamentales para tener una buena relación?
Pues la comunicación creo que es muy importante y eso digamos que yo lo aprendí un poco a la mala porque crecí, vengo pues de Durango, ¿no? Que está en el norte y el norte pues es muy conservador, todavía hay mucho machismo y demás. Y Me estoy golpeando el pecho. además, sí. Entonces crecí Sí. en una familia donde a mí me crió principalmente mi abuelita porque mi mamá pues trabajaba mucho, ¿no? Ujú. Entonces, mi abuelita pues es de la vieja escuela, vieja escuela. Eh, y pues sí es como esta idea de no lo digas, como demuéstralo. Entonces yo recuerdo un día en que íbamos caminando mi novio y yo por la universidad y yo llevaba un montón de libros y mi mochila, ¿no? O sea, yo iba Ujú. súper cargada y él iba como libre. Entonces, pues con esta idea de la caballerosidad con la que crecemos y tal, yo me enojé porque dije, ¿por qué no me ayudó con los libros? O sea, era como evidente que necesitaba la ayuda, ¿no? Claro, evidente para Entonces, ti. ajá, justo. Entonces, pues ya llegamos a donde íbamos y pues yo estaba así como molesta, ¿no? De esta actitud que tomas de no, a la ley del hielo, no te hablo, ¿no? Ujú. Eh, y él me preguntó así como de, pues, ¿qué pasó? No sé qué. Y ya después de Nada. ratito, pues ya le dije, pues es que no me ayudaste con mis libros, ¿no? Y me dice, pues, si no me dices, ¿cómo voy a saber que necesitas ayuda, ¿no? Y ahí como que Sí, me cayó el sí. 20 dije, pues claro, o sea, no tiene la obligación de leerme la mente y él puede pensar que pues yo voy bien, ¿no? Si no se lo expreso, pues él puede pensar que yo voy bien. Entonces, creo que la comunicación es fundamental y de la comunicación pues nacen otras cosas, ¿no? Como la confianza, eh, que pues sí, si no hay comunicación, si te cachas a la pareja en una que otra mentira, pues se rompe la confianza, ¿no? Y, Sí. y entonces empiezan otro tipo de problemas eh, que a la larga pues van a repercutir en la relación e incluso pueden llevar a que termine. Pero yo creo que lo fundamental sí es la comunicación. O sea, la comunicación y todo lo que sale de ella, ¿no? Como la Ok. confianza, pues sí, incluso pues sí, creo que de la comunicación depende todo, como expresarle a la persona lo que sientes por ella, ¿no? Oh. No puedes como pensar que también tiene que leerte la mente de que la quieres mucho. Si no se lo dices, pues, o no se Claro, lo no lo. demuestras, ¿no? Pues igual, no está habiendo comunicación y eso de alguna manera va a repercutir en la relación. Entonces sí creo que la comunicación sería como lo primordial y de ahí pues salen otras cuestiones. ¿Y tú? Ok, muy bien. Pues sí, estoy de acuerdo igual. La comunicación, la confianza, el respeto. Para mí es súper importante que uno se la pueda pasar como muy bien con esa persona sin que te sientas obligado como a cambiar quién eres, ¿no? Mm, Sin que te ujú. tengas como que editar o, o poner filtros. Creo que Sí, una sí, sí. pareja buena te tienes que llevar con esa persona también como te llevas con tus amigos, ¿no? Que Ujú, ujú. con tus amigos no estás así como que walking on eggshells, que no se vaya a ofender, o hoy no Mm, puedo hacer esto, no puedo hablar de este tema, o no, o sea, que es alguien con quien te lleves súper bien y que te sientas natural y que puedas ser tú mismo con esa persona. ujú, ujú. Y bueno, ya Sí, la como confianza. autenticidad, ¿no? Exacto, exacto, que puedas Mm. mantener tu autenticidad con, con esta persona especial que aún no ha llegado a mi vida. Ok. Llegará. Bueno, cabe decir que la primera persona especial en tu vida eres tú misma. Entonces, Ay, me encanta eso, sí, claro. No, mira, yo la verdad es que soy una, like a, de- no, I'm not a serial dater, soy como una mm, serial persona que está en relaciones largas. ah, Ahora ok, estoy, ajá, sí, ajá. o sea, mira, mi primer novio, tenía 14 años. Y es una relación Ok. que duró 5 años. Wow, ok. O sea, Ujú. imagínate. Y Compromiso. después, ajá, sí, yo soy muy comprometida. Y Ujú, después, mi otra relación importante duró otros 5 años. Y ujú, después de esa relación, tuve otra que duró 4 años. ok. Entonces, siempre he estado así como, pues desde que tengo como edad de dating, bueno, aunque para Ujú, muchas personas 14 a lo mejor es muy joven, eh, siempre he estado como en relaciones largas, es como, bueno, mm,
cuando hay química y cuando te llevas muy bien con una persona, yo siento que desde el day one lo puedes sentir. Lo sientes, sí. Sí, y entonces, bueno, ahora no estoy como, o sea, ahorita estoy no, in between, porque realmente sé que como soy yo, mi personalidad, pues yo sé que como que con la siguiente persona con la que haga un muy buen clic va a durar mucho. Y bueno, pues mientras eso pasa, ahora estoy como más, pues ya enfocada en el trabajo y en conocer la ciudad. Entonces por eso pues, salgo mucho en I date myself. Yo realmente me llevo en citas. Me compro flores, ya sabes, todo lo como en una cita, pero solita. Oye, y ahora que, bueno, hablamos de salir y primeras citas y todo, ¿no? Pero dime tú que cuando ya estés en una relación como la tuya, que es una relación pues estable, comprometida, larga, ¿cómo va la onda con continuar saliendo de citas? Like, keep on dating, like keep dating your partner. ¿Cómo lo manejas y cuál es tu opinión sobre ello? Sí, pues es como importante, ¿no? Como que no se pierda esa chispa para pues seguir construyendo desde donde nació. Es decir, no como que siento que muchas parejas es como una cosa es el noviazgo y otra cosa es el matrimonio, ¿no? Entonces en cuanto nos casamos, ya, todo es distinto. Y creo que no, creo que debería mantenerse esa chispa o esa como esencia del noviazgo por muchos motivos, por, pues sí, como seguir alimentando ese cariño como inicial, el amor inicial, pero también como para hacer algo distinto, ¿no? Para romper la rutina, que es como muy sencillo caer en ella ya cuando estás viviendo en la misma casa, cuando tienes pues ya muchos puntos de convergencia en la rutina, ¿no? Y eso, siento que, pues es que el ser humano es súper complejo, entonces como que caemos fácilmente en la rutina pero al mismo tiempo nos aburrimos demasiado rápido. Entonces, como que ese aburrimiento que genera la rutina es lo que luego puede llevar a la infidelidad. Por otro lado, también creo que no somos del todo seres monogámicos. No, pues sí, también, o sea, cuando he estado en relaciones largas y todos allá de vivir juntos y así, teníamos como que hacer un esfuerzo, porque como dices tú, es muy fácil caer en una rutina que a lo mejor al principio te gusta, porque no todas las rutinas son malas, hay rutinas buenísimas. Claro. Pero como las rutinas de ejercicio. Pero la constante, pues sí, la repetición hasta el día de actividades más lindas del mundo, si las haces todo el día, pues ya te aburren, ¿no? Te aburren, sí. Con mis exes, claro que hacíamos como que we made it a point, ¿sabes? Tenía así, nos poníamos el objetivo de, bueno, pues por lo menos una vez a la semana salir y después hablar de cosas que muchas veces no, ya cuando vives con alguien como que muchas de las conversaciones son como logística, ¿no? Como de qué falta en la casa, oye, vamos a organizar una cena, van a venir o sea, ya se vuelve como muy, como eso, logistics. Y hacíamos un esfuerzo para que saliéramos una vez a la semana sin hablar de pendientes. Sin hablar de nada de la casa, nada de cosas de trabajo. De trabajo, ni nada, sino, no, ya sabes, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la mente? Y hablar así como, o tener aventuras, ¿sabes? O emborracharnos, o hacer cualquier cosa que hubiéramos hecho antes de vivir juntos, cuando estábamos en ese periodo como de la conquista, ¿sabes? Mariana, dime opciones para una primera cita. ¿Qué consideras que sería bueno? Aquí en la Ciudad de México, más específico. Aquí en la Ciudad de México. Bueno, ahí por supuesto que depende un poco de personalidades, ¿no? Porque hay personas más como aventadas o extrovertidas que otras. Yo antes pensaba que como que lo ideal o como la única opción para una primera cita, pues algo como súper romántico, ¿no? Lo que nos muestran las películas, de acá el restaurante como muy elegante, ¿no? Con esa luz así como atenuada, la mesa para dos, y así como una cena como romántica. Pero también creo que pues
se vale, por ejemplo, una ida al cine, bueno, porque a mí me encantan las películas, me fascina ver películas, entonces me gustaría, o no me molestaría pues ir al cine en una primera cita, y bueno, también estoy como en un punto de mi vida donde como que tengo muchas ganas de hacer otras cosas, entonces, no sé, ir como por ejemplo a una librería, ¿no? Porque también me encantan los libros, a una cafebrería, por ejemplo, era tomar un café donde hay también libros, como que sería algo sí, lindo. como péndulo, ¿no? Péndulo es, ándale, ajá. sí, justo. Como el péndulo, o ir al centro, ¿no? Porque, bueno, no es algo que haga mucho porque esta ciudad pues es como un poco caótica, sí, pero yo amo el centro. Ir al centro a pasear, sí, es muy bonito, ir al centro a pasear, o tomar un tour, ¿no? Por ejemplo, que me encantan, y no sé si ya tomaste, pero hay walking tours también aquí en Ciudad de México. Y sería como interesante hacer algo así como fuera de serie, pero a la vez como que puedas aprender algo. A mí me gusta sí. como sí, así que sea algo que no como básico, ¿no? Como genérico de, pues sí, es lo que hace todo mundo, sino que además te deje algo, que te impacte de alguna manera. Claro, no, y además, ¿sabes qué? Así si no te va bien en la cita, por lo menos fuiste al museo y aprendiste cuál fue el periodo clásico de los aztecas. Oye, Mariana, y apenas estaba hablando con unos amigos sobre la diferencia en México, en nuestra cultura, entre ser novios y estar saliendo con alguien de forma exclusiva. ¿Te parece a ti que algunas personas dicen que no hay distinción? Sobre todo mis amigos extranjeros dicen que eso prácticamente es lo mismo y que no ser novios y salir con alguien exclusivamente son sinónimos. Ajá. ¿Tú qué piensas? Sí, pues yo creo que diría lo mismo. Supongo que la diferencia yace en si te hizo o no la pregunta de ¿quieres ser mi novia? ¿No? Ajá, ya, es como que tiene que haber una pregunta. Es que en México tenemos eso, como la declaración. Sí, la formalización, ¿no? Con la pregunta. La formalización, con la pregunta. Pero también hay una especie de formalización cuando llegas al acuerdo con, oye, we're dating exclusively, ya no estamos saliendo con nadie más, ya también hay un acuerdo, ¿no? No sé si tiene que ver con que en otros países como que toma más tiempo decir me encariñé contigo, ¿no? Uh-huh. Aquí en México como que es algo que podemos decir y demostrar como con mucha soltura, mientras que en otros países siento que como que hay como todavía cierto recelo para realmente como mostrar todo o buena parte de lo que se siente. Entonces supongo que por eso como que no tienen tanta la costumbre quizás de hacer la pregunta, sino simplemente como que se dejan ir, ¿no? O sea, dejan que las cosas fluyan y que lleguen a donde tengan que llegar. Y como que de ahí entienden, bueno, ya estamos en un momento donde es exclusivo. Pero aquí en México sí creo que la pregunta como que todavía es clave, pero al mismo tiempo como que no es tampoco garantía de exclusividad, sobre todo cuando hablamos de hombres, ¿no? Porque pues sí, pueden preguntar, ¿quieres ser mi novia? Y andar ahí de coscolinos, como decimos. Sí, exactamente. Entonces sí, la pregunta sería la diferencia. ¿Quieres ser mi novia? Ajá, yo creo que sí. ¿Quieres ser mi novio? ¿Ves? Uh-huh. Ahí yo todavía no me atrevo a preguntarle a un hombre si quiere ser mi novio. Nunca lo he hecho. A lo mejor lo voy a hacer en el futuro, pero nunca lo he hecho. Sí, no, yo tampoco. No, ¿verdad? Tampoco, como que no. Pero también creo que estoy en un punto. Antes sí recuerdo como que, ay, no, yo nunca voy a hacer eso. ¿Cómo? Es como que me parecía impensable. Pero ahorita que lo estamos platicando, la verdad es que no me extrañaría llegar a un momento donde sea yo quien lo proponga. Creo que ya no me genera incomodidad. En un momento sí lo hizo, pero creo que ahorita ya no. Ay, yo todavía no, a mí no, a mí sí me tienen que preguntar. Aunque ya sea muy obvio y todo, chao, pregúntame, porque si no, si es que uno necesita claridad y luego como son los hombres, no, prefiero que la idea venga de ellos, porque si no, tú me engatusaste, tú me manipulaste. Bueno, eso sí, es verdad, sí se puede ocurrir, sí. Gracias, Mariana, por esta deliciosa platiquita. No, hombre, gracias a ti, estuvo bueno el chal.
Sale, bye. Bye, cuídate, nos vemos. No crean que aquí ya se acabó el chisme, ¿eh? No. Mariana y yo vamos a seguir hablando largo y tendido, pero esta vez sobre nuestras experiencias viajando. Entérense de todo, toditito, dándole clic a la imagen que está apareciendo en sus pantallas. Nos vemos.